Buenas tardes, mi nombre es José Valderrama, estudiante de octavo semestre. En este momento vamos a explicar la tabla de Excel detalladamente del ejercicio 15-18 de teoría de hélices del libro Snorri Gudmundsson. ¿Ok? En este caso ya expliqué anteriormente detalladamente el documento y los cálculos. Ahora vamos a darles una breve introducción y una breve explicación para el mejor entendimiento de este ejercicio con respecto al Excel, ¿ok? Ya que de esta manera lo vamos a apreciar mejor. Vamos a explicarlo columna por columna, ¿ok? En la primera columna tenemos el número de iteraciones, ¿ok? La cual tiene un total, como pueden observar, de 20 iteraciones. En la segunda columna tenemos el radio de elemento de la pala, ¿ok? Como pueden observar, el radio de elemento de la pala está expresado en pies. En la tercera columna es importante destacar que el radio de elemento de la pala se calcula sumando el radio del spinner y la mitad del ancho del elemento, ¿ok? Y nos da estos resultados. En la columna 3 tenemos la fracción de la envergadura de la pala, ¿ok? Como pueden observar, ahí está expresada. En la columna 4 tenemos la cuerda del elemento, que en este caso todas son el mismo resultado, que es 0,3083 pies, como pueden observar. En la columna 5 tenemos el área del elemento de la pala, ¿ok? En la columna 6 tenemos la velocidad aerodinámica del flujo del aire. En la columna 7 reflejamos la velocidad angular de la pala, del elemento, ¿ok? De la pala. En la columna 8 reflejamos la velocidad resultante del perfil aerodinámico. En la columna 9 reflejamos la velocidad inducida que se necesita que para calcular la velocidad inducida se necesita el cálculo de el método del libro de Newton-Raphson, ¿ok? Y en la columna 10 tenemos la velocidad efectiva, ¿ok? Como pueden ahí observar, está expresada en las distintas iteraciones. Y por último, en la columna 11 tenemos el número de Mach. Seguidamente, en la columna 12 y 13 tenemos el paso geométrico, el cual, como podemos observar, está expresado en radianes y grados. En la columna 14 y 15 hace referencia al ángulo de la hélice. En la 16 y 17 el ángulo del flujo inducido. Y en la columna 18 y 19 el ángulo de ataque del elemento del perfil aerodinámico. En la siguiente tabla tenemos en la columna 20 el número de Reynolds. En la columna 21 y 22 los coeficientes de sustentación y resistencia. En la columna 23 y 24 observamos la sustentación y arrastre diferencial que actúan sobre el elemento. En la 25 tenemos el empuje diferencial. En la columna 26 tenemos el torque diferencial. Y en la última columna, la 27, observamos que tenemos la potencia diferencial. Aquí podemos observar detalladamente el cuadro de Excel y todos sus resultados. Seguidamente procedemos a calcular el coeficiente de empuje, el coeficiente de torque y el coeficiente de poder con estas ecuaciones, las cuales nos arrojaron estos resultados. Calculamos la relación de avance, la eficiencia de la hélice y para finalizar calculamos la potencia con el coeficiente de torque para verificar que el resultado obtenido sea el necesario, lo cual nos dio 0,05853, ¿ok? Y por último tenemos el resultado final, el cual la obtenemos mediante esta ecuación, ¿ok? Introducimos todos los datos antes calculados y nos da este resultado.
63.286 pies por libra fuerza sobre segundo. En este momento voy a dar una explicación sobre el ejemplo 15-18, el cual tiene como tema teoría de hélices. Además de ello, la ejecución y adaptación del código de rendimiento del aterrizaje en la sección 23.2.10 del libro General Aviation Aircraft Design, Applied Methods and Procedures de Snorri Gudmundsson. Un libro muy recomendado para los estudiantes de ingeniería aeronáutica o toda esta industria aeronáutica, bien sea pilotos, tripulante de cabina, entre otros. En este momento vamos a resolver esta parte del libro en dos partes, ¿ok? Se viene en dos partes. En primer lugar tenemos el ejemplo 15-18, el cual se trata de la teoría de hélice. Debemos recalcar que claramente la teoría de hélices es sumamente importante, ya que esta nos garantiza la funcionabilidad de, valga la redundancia, la hélice y el vuelo de un avión, bien sea un avión comercial, RPA, entre otros distintos tipos de aviones que pueden existir en la industria aeronáutica. El ejercicio nos pide determinar el empuje, el torque y la potencia de una hélice bipala de 69 pulgadas de diámetro con un cubo de 18 pulgadas de diámetro. Las palas tienen una cuerda constante de 3,7 pulgadas, el paso linealmente es de 40 grados en el cubo hasta 16 en la punta. La hélice gira a 2500 RPM a una velocidad de avance de 116 ktas en el SR del perfil aerodinámico representativo de la hélice a 0,75 rp. Nos da el dato de que es una hélice tipo Clark y cuyos coeficientes de sustentación y resistencia aerodinámicos sean en la referencia 41 del libro del Gudmundsson. En primer lugar, como solución, este problema aplica la teoría de elementos de pala, como podemos ver, el cual utiliza una hoja de cálculo. Las dimensiones de las palas se muestran en la figura número 2. ¿Okay? En un momento vamos a estar viendo esa figura. La solución se prepara como se muestra en la tabla de la figura 2 para ahorrar espacio. El ejercicio se divide, este ejercicio del 15-18 se divide en una tabla de Excel y un código en Excel, ¿ok? Esta tabla al principio aparece completa, pero para su mayor entendimiento y mejor visualización se divide en unas subpartes, ¿ok? Cada una de estas es para que sea más legible y al final del documento se representa la tabla Excel completa, ¿ok? Al principio y al final. Los parámetros asociados al elemento de la fila 10 se calculan a continuación, ¿ok? Estos son, como lo mencioné anteriormente, las dimensiones de la pala, ¿ok? Aquí lo pueden observar, se ve claramente la geometría arbitraria de las palas de la hélice, como podemos observar el radio de giro, DR, el blade element, entre otros distintos factores que para la realización de este ejercicio ya debemos tener muy claros, ¿ok? Acá, como lo mencioné anteriormente, está la tabla de Excel completa, lo cual no se aprecia de la mejor manera y por ello se divide en subtablas, ¿ok? En primer lugar, para empezar este ejercicio debemos conocer los datos y se deben calcular varios valores que son indispensables para la realización de este ejercicio. Tenemos las revoluciones por segundo, ¿ok? Nos las dan en revoluciones por minuto, la transformamos, ¿ok? Entonces hacemos una simple transformación. 2500, como pueden observar en el inicio del ejercicio, nos dice que la hélice gira a 2500 RPM, ¿ok? Entonces lo que hacemos es una simple transformación y nos da 41.67 radianes sobre segundo. Luego de eso calculamos la velocidad angular, ¿ok? Como lo pueden observar en pantalla. Y también mediante esa fórmula sustituimos las RPM, que serían 2500.
Luego de ello, nos da este resultado, que sería 261.8 radianes sobre segundo. Seguidamente calculamos el radio del cubo de esta manera, el RV. Luego calculamos el radio de punta, que sería el RP. Obviamente esto está en el sistema internacional, el cual sería en el sistema internacional, no, en el sistema de pies, el americano, ¿ja? Y calculamos el ancho de elemento. Luego de ello calculamos la velocidad del sonido a nivel del mar, la cual nos dio un total de 1116 pies sobre segundo. Es por ello que la primera estación de la pala en la tabla 15-19, que sería la fila 1, ¿ok?, de la tabla del Excel, que la voy a explicar en un momento, es el radio del cubo más la mitad del ancho del elemento, ya que los radiales están ubicados en el centro de los elementos, ¿ok? Si podemos observar en la figura 1, los radiales están ubicados en el centro del elemento, como pueden observar aquí en pantalla. Aquí les mostraría la fila 1 para que aprecien, pero no se nota mucho. Traté de que se notara lo mejor posible, pero no fue posible. Luego de ello, debemos tener en cuenta que los subíndices numéricos se refieren al número de filas. Y debido a eso obtenemos que RHV es igual a 0,7500 pies. ¿Ok? Hacemos el cálculo, nos da ese resultado en pies. Y las estaciones de la pala siguiente se pueden calcular simplemente sumando el diferencial de la estación de las palas anterior. ¿Ok? Para realizar esta parte del ejercicio nos vamos a centrar en unos pasos. ¿Ok? El primer paso son las columnas de la 2 a la 11 de la tabla de Excel, que ahorita la vamos a ver en la figura número 4 del documento. La columna 2 se calcula para cada fila sumando el ancho del elemento al radial de la fila anterior, por lo tanto el radial de la fila 10 es igual a la fila 9, ¿ok? Está muy claro. Es por ello que nos vamos hacia la figura, bueno, ahorita les muestro la figura 4. La columna 3 representa la fracción de la envergadura de la pala. Véase por ejemplo la figura 3, como podemos observar. Envergadura de la pala, calculada de la siguiente manera, ¿ok? Mediante esta ecuación nos da este resultado. Luego de ello, la columna 4 representa la cuerda elemental en este ejemplo dicho. La cuerda es una constante de 0,3083 pies para el elemento trapezoidal. ¿Ok? Utilizamos la cuerda promedio, que sería en la columna 5, que representa el área del elemento de la pala y se calcula de la siguiente manera. ¿Ok? Como pueden observar ahí, no voy a ir detalladamente haciendo esos cálculos porque ya a este nivel debemos saber un poco cómo se realizan esos cálculos y no quiero hacer el video muy extenso. La siguiente columna sería la columna 6, que representa la velocidad aerodinámica del campo lejano. La velocidad aerodinámica del campo lejano es precisamente como la velocidad aerodinámica que el avión lleva, ¿ok? La cual se va a convertir a pies, es decir, de 116 kTA la vamos a pasar a pies, que serían 1684, ¿ok? Pies es igual en todas las filas. Esto es como una constante. De 116 la pasamos a pie. La columna 7 representa la velocidad angular de la pala y se calcula de la siguiente manera para la fila 10, que como pueden observar mediante esta ecuación. El VR se calcula en la columna 8 según la ecuación dada, la cual es esta, como podemos observar. Luego de ello, simplemente sustituimos en la ecuación los datos ya obtenidos y tenemos este resultado. La velocidad indicada se muestra en la columna 9, ¿ok? Eso es lo que representa la columna 9. Se calcula posteriormente mediante un procedimiento iterativo especial detallada paso a paso a continuación. Se presenta así porque facilita la introducción de los parámetros necesarios en las demás columnas. Si conocemos W, la velocidad efectiva,
BE se calcula según la ecuación. Aquí, como podemos ver, si tenemos omega. Sustituimos la ecuación y nos da este resultado. Aquí, como pueden observar, esta es la figura 3 que mencioné anteriormente, que son los resultados del análisis angular para la condición dada. ¿Okay? Finalmente, el número de Mach se calcula en la columna 11. No se utiliza en este ejemplo, pero puede ser necesario para correcciones de compresibilidad. Aquí, como pueden ver, segundo paso. ¿Ok? Este fue el primer paso. Vamos ahora con el segundo, en el cual se destacan la columna de la 12 a la 19 de la tabla de Excel antes mencionada. La siguiente subtabla contiene los ángulos de flujo. ¿Ok? Los ángulos de flujo, como podemos observar en la figura 2, aquí están, no se ve muy bien, de las columnas 2 y 13. Contienen el ángulo de paso geométrico en beta en radianes y grados para cada estación radial. Estos se especificaron como 40 grados en el centro. ¿Ok? Luego de ello, aquí podemos ver cómo se subdivide la tabla y podemos observar todas las columnas. Esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6 y 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Estas serían las filas. Esta sería la geometría de la pala. Estas serían los componentes de velocidad, los ángulos de flujo, entre otros. Cualquier estación radial que utilice la siguiente formulación paramétrica, la siguiente que está aquí, que nos la dicta el libro, tenemos que tener en cuenta que se resta 0,5 en lugar de 1 del índice de la fija, porque especificamos el ángulo en el centro de los elementos. Las columnas 14 y 15 contienen el ángulo de hélice en radianes y grados para la fila 10. Esto se calcula de la siguiente manera. Tenemos esta ecuación, la cual nos dicta el libro, lo cual nos da 23 grados, o de 0,042 radianes, lo cual lo pasamos en grados. Las columnas 16 y 17 contienen el ángulo de flujo inducido, calculado mediante la ecuación siguiente, ¿ok? Como lo podemos observar en esta manera, y nos da 1,31 grados. La fila 18 y 19 contienen el ángulo de ataque del elemento aerodinámico. En la figura 5 se observa que alfa se determina según la ecuación de la siguiente manera. Esta es la ecuación dada, ¿ok? Es una matriz, la cual una matriz no, es un sistema de ecuaciones el cual se resuelve de la siguiente manera. Sustituimos aquí los datos anteriores dados, que serían el 28,6 grados, 23 grados y 1,31 grados, lo cual nos da 4,56 grados. ¿Ok? Como podemos observar, aquí lo habíamos calculado anteriormente con las ecuaciones que nos dicta el libro y nos dio ese total. Luego de eso, el tercer paso, que ya sería la columna 20 y 27 de la figura de la tabla del Excel. La siguiente subtabla contiene la fuerza, ¿ok? La siguiente subtabla, lo cual es esta, como lo pueden observar en pantalla, aquí están las fuerzas. La columna 20 contiene el número de Reynolds de los elementos de la pala, calculado mediante esta ecuación. Aquí podemos observar el cálculo de dicha variable. El Reynolds para los elementos de la hélice varía aproximadamente entre 560.000 y 1.500.000. Por lo tanto, se seleccionó la tabla 3 de la referencia 41 como fuente de sustentación, de coeficiente de sustentación y de arrastre. Estos datos se representan gráficamente en la figura 5 y se ajustan a la curva utilizando un polinomio de mejor ajuste. Ok, como podemos observar aquí en la figura 5 se ven detalladamente dichas figuras, que son los ángulos, los grados, los radianes. Aquí, como pueden observar, nos dio este resultado. Luego de ello, es válido, cabe destacar que es válido solo para menos 9 grados, ¿ok? Si es menor a dicho. Nótese que la columna 19 muestra que todos los valores elementales se encuentran dentro de este rango. Estos ajustes de curva se representan a continuación y se calculan para la fila 10 utilizando el valor
de 4,26 grados que calculamos aquí hace un momento. Luego de ello realizamos el cálculo. Las columnas 23 y 24 contienen la sustentación y la resistencia diferencial que actúan sobre el elemento y se calculan mediante las ecuaciones siguientes. ¿Okay? Como podemos observar, aquí están las ecuaciones, las cuales nos dicta el libro. Para la fila 10, esto se convierte en la siguiente tabla. ¿Okay? Esta sería la figura 6, la misma tabla de Excel, la tercera parte. Como podemos observar, aquí están los datos ya anteriormente dichos, que son los coeficientes de sustentación y los coeficientes de arrastre, y los diferenciales de elemento de pala. ¿Okay? Aquí tenemos el total de cada uno. Los resultados de esta columna son los siguientes: 7,47 libras fuerza, 0,13 libras fuerza. Para ello calculamos valores indispensables, que son el empuje elemental, son datos que necesitamos conocer. Aquí está la ecuación del empuje elemental, sustituimos con los datos ya antes calculados y nos da 0,63 libras fuerza. La columna 26, nos quedamos en la columna 25, la siguiente es la 26, contiene el par diferencial calculado mediante la ecuación 1505 del libro, que sería la siguiente. ¿Okay? El torque elemental. El torque elemental sería esa ecuación, como lo pueden observar en pantalla. Luego la sustituimos por los datos antes calculados y nos da que es 6,08 pies por libra fuerza. La columna 27 contiene la potencia diferencial calculada mediante la ecuación 15106 del libro, que la tienen aquí en pantalla, que es el poder elemental. Sustituimos y nos da ese resultado. El procedimiento para obtener la velocidad inducida es el siguiente, ¿ok? Son datos que debemos conocer. La velocidad inducida requiere un esquema iterativo. Hay que tener en cuenta que todas las fórmulas de la columna, excepto la columna 9 del Excel, contienen un número al iniciar la solución para una condición de vuelo específica. Ingresamos 0 para omega en todas las celdas de la columna 9. Luego calculamos cuál debería ser según los valores actuales de la columna. ¿Okay? Esto se logra mediante el esquema iterativo de Newton-Raphson de la sección 15.6.2. Una forma de lograrlo es mediante el código BBA de la sección. En este ejemplo, el autor colocó la función BBA. Que muchos se preguntarán, me estás pidiendo el procedimiento para obtener la velocidad inducida, y se calcula mediante el esquema iterativo de la sección 15.6.2 del libro. ¿Cuál es esa sección? La siguiente, ¿ok? Esta es la sección 15.6.2 de dicho libro. Determinación de W y F. Esto se hace mediante la teoría del momento. Ahora desarrollaremos un método el cual permite determinar la velocidad inducida y el ángulo de ataque inducido. Esto se logra, la velocidad inducida, como la pueden observar, con omega, y el ataque inducido se representa con esa variable. Esto se logra mediante estos pasos, ¿ok? Que son 3. Iniciar el proceso iterativo para calcular 10 y tener en cuenta que esta primera iteración, la cual es omega 10, es igual a 0 y alfa 10 es igual a 5,569 grados. ¿Ok? Dándonos este resultado. Se obtienen las expresiones de ajuste de curvas anteriores y las cuales cambiarán las dichas iteraciones sustituyendo los valores actuales en la rutina Binduced, que es en el programa de los siguientes argumentos, ¿ok? Como lo pueden observar en pantalla. Aquí está la gráfica del ángulo de ataque en grados. Aquí hay otras ecuaciones, las cuales sustituimos y nos da dicha variable. El paso 2, el cual es copiar la fórmula de velocidades inducidas y pegarla como números en la columna 9, lo que refleja en el paso 1, dándonos estos resultados.
Me voy a apurar un poco porque no tengo mucha memoria. Los cálculos restantes son el empuje, el torque y el poder, el cual nos da en total, el cual nos da las siguientes variables. Del poder lo llevamos a que de pie por libra fuerza sobre segundo lo llevamos a caballos de fuerza, que nos da 115.1, lo que sería bhp, son caballos de fuerza. Hay que tener en cuenta que la punta del centro de la sección no se utiliza aquí. El lector puede incorporarlo fácilmente multiplicando de T y de Q y de P por el valor de Fp, como se muestra en las siguientes ecuaciones, aquí como pueden observar. Seguidamente se calcula el coeficiente de empuje, el coeficiente de torque con dichas ecuaciones, los cuales nos dan estos resultados, coeficiente de poder, entre otros, ¿ok? Y por último, el código computacional que determina la velocidad inducida por la hélice. ¿Ok? Como pueden observar, aquí está el código que nos ha dado el libro. Este sería todo el primer ejercicio, que sería el 15.8. Para finalizar, vamos con la sección 23.2.10 de la estimación de rendimiento del siguiente ejercicio de aterrizaje, ¿ok? Vamos directamente a explicar lo que nos interesa, que sería la gráfica y el código en MATLAB, ¿ok? La gráfica que se muestra aquí, como podemos observar, directamente, para hacerlo un poco más simple y más directo, las variables del eje horizontal, que sería el eje X, eh, destacan la distancia de aterrizaje que es requerida. A mayor distancia, tenemos que tener claro que a mayor distancia, más pista necesita la aeronave para detenerse, ¿ok? Estas unidades están en pies. El eje Y, que sería el vertical, la altitud del aeropuerto en pies, que va desde el nivel del mar hasta 14.000 pies. Las curvas múltiples, que cada curva claramente representa una combinación de la superficie y la temperatura, ¿ok? Esta interpretación de la gráfica debemos tenerla en cuenta, ya que, como bien sabemos, a mayor altitud la distancia de aterrizaje aumenta significativamente. A temperaturas más frías resultan en menores distancias de aterrizaje. Las líneas punteadas y sólidas indican diferentes tipos de distancias, como podemos observar, que son las sólidas son de rodaje sobre la pista y las punteadas son la distancia total, incluyendo la fase de aproximación. Esta gráfica es muy útil y muy esencial para el diseño y la operación de aeronaves, ya que muestra cómo el entorno directamente afecta la longitud de la pista, ¿ok? Seguidamente de eso, vamos con el código que nos arroja el ejercicio en Excel, el cual estas funciones, aquí lo podemos observar, vamos directamente al grano, estas funciones se quitan a la hora de implementarlo en el MATLAB. Las funciones como el function perf landing se quita, no se utiliza. El OAT sería ¿dónde está? Aquí está. Esto es lo que nosotros utilizamos en el código de MATLAB, que sería el OAT, que el OAT es la temperatura a la altura estipulada, a la altura dada. La P es la presión y con las dos, con la OAT y la presión, se calcula la densidad. El Atmospheric Pressure no lo, el Atmospheric Pressure no lo utilizamos. No lo utilizamos ya que MATLAB no tiene, lo tiene el Excel y no tiene el MATLAB. Y lo eliminamos para ahorrarnos eso. ¿Ok? Colocamos constantes que se aproximan con las tablas. Así se colocó en el MATLAB, que serían las constantes BRF, que es igual a BREF, que es igual a FLR, ya que, como podemos observar, tienen los mismos datos. Entonces simplemente decimos que esta es igual a esta y nos ahorramos eso hacemos eso para ahorrarnos líneas en el código. Igualmente con VTD y VBR, ¿ok? Las igualamos. Para la ejecución y adaptación al MATLAB,
utilicé la aeronave Piper PA-28, la cual, como podemos observar, es una aeronave bipala, configuración de cola en T a la baja, entre otros factores, ¿ok? Utilizamos el código, como podemos observar. Lo primero que se realiza para este código es la descarga de todas las variables. Como podemos observar, el peso, el área alar, la superficie alar, el coeficiente de sustentación, resistencia aerodinámica, entre otras distintas variables. La eficiencia de la hélice y la potencia del motor se agregan debido a que trabaja con, el código trabaja con la potencia, y para resolver estos ejercicios es sumamente necesario, es sumamente necesario que el cálculo de dicha potencia, ¿ok? Para resolver este tipo de ejercicio. Conociendo estos datos, ya se procede a calcular el empuje y así se procede a resolver el ejercicio, ya conociendo estos datos que mencioné anteriormente. Estos datos. Finalmente, la altitud del obstáculo a la cabecera puede ser de 0 o 50, lo que son más comunes, y el libro los da así. Es por eso que la utilizamos de 50 pies. Luego de eso, tenemos aquí calculamos la densidad de la atmósfera, que en el Excel tiene una opción el cual lo hace automáticamente, lo hace solo, ¿ok? En este caso se pone manual, y porque no es el mismo programa, y sigma sería el ratio de densidad por altura. Se calculan las velocidades, que aquí, como lo podemos observar, sería las velocidades necesarias, que son las velocidades de referencia, el flare, la velocidad de flare, la velocidad de touchdown, ¿ok? Que la velocidad de touchdown es cuando las ruedas tocan el terreno, y la velocidad BBR, que es la de frenado. Después de esto, tenemos que las distancias de aproximación va más abajo aquí, ok. La distancia de aproximación con frenado, que sería braking run, y se calculan sustituyendo en el Excel, que el Excel, repito, lo hace directo con un dato que nos da en el libro. En este caso sería la potencia y la eficiencia de la hélice, además del VR de la velocidad del brake, que ya está calculada anteriormente, ¿ok? El libro ya nos da esos cálculos. Después de ello se calcula la sustentación en la superficie de frenado, que es aquí, que sería el SBR. Aquí está el SBR. Y el condicional, ¿ok? El condicional es la siguiente. Aquí están las constantes ISA, y el condicional es la siguiente. Si la altitud del obstáculo es igual a 0, se suman nada más la SFR y la SBR. Pero si la distancia del aterrizaje va a ser la SA, SS, FR y SBR, cuando le das a correr cuando se le da a correr al MATLAB, ¿ok? Cuando se le da a correr al MATLAB, en nuestro programa se coloca manual el código de cada una. Es por ello que tenemos esto aquí. Aquí está. SFR, SBR, SA, SF, SR, y por eso es que aquí el código finaliza. Luego de eso tenemos las constantes y finalizamos el código en MATLAB.